Medellín, entre los años 80 y los 90, era una ciudad que vibraba con la salsa y el fútbol, pero también era una ciudad llena de miedo, donde sus jóvenes soñaban con ser futbolistas o doctores, pero estos sueños eran destruidos por el narcotráfico, ya que este mundo les ofrecía dinero fácil, algo que ellos necesitaban demasiado, y por esta razón estos chicos tomaban la decisión de volverse los famosos niños sicarios de Pablo Escobar. Hoy investigaremos un poco sobre esta historia y los motivos por los que estos jóvenes decidían entrar a este mundo. Bueno, para empezar, en un contexto de cómo era la seguridad y violencia urbana en Medellín, empezamos por finales de los años 70. Se podría decir que Medellín era una ciudad que crecía muy rápido, los barrios se extendían por las laderas, muchas familias llegaban buscando mejores oportunidades, aunque muchas otras vivían en condiciones de pobreza. Ese crecimiento también llegó acompañado de un fenómeno que marcaría para siempre la historia de la ciudad y del país, que es el narcotráfico. En los años 80, Medellín se convirtió en el centro del cartel de drogas más poderoso del mundo, que era liderado por Pablo Escobar. El negocio de la cocaína cambió la economía, la política y la vida diaria. La ciudad que antes era conocida por su industria pasó a ser vista como la capital mundial de la violencia. Las cifras eran alarmantes. Bueno, ya a comienzos de los años 90, Medellín llegó a tener las tasas de homicidio más altas del planeta. Y el miedo hacía parte del día a día en los barrios populares, sobre todo en las comunas. La violencia era constante y se vivía como si fuera una guerra. Bueno, el Estado no tenía presencia suficiente y las instituciones no lograban controlar el crimen. En medio de este vacío, Escobar se mostró como un benefactor. Construyó canchas, entregó dinero y dio viviendas. Y para muchas personas se convirtió en un héroe, pero para otras fue el principal responsable de una tragedia que afectó especialmente a los jóvenes. En las comunas de Medellín, los niños crecían rodeados de carencias, con hogares improvisados, falta de servicios básicos como lo eran el agua, la luz y el gas. Sus padres tenían trabajos improvisados y estos chicos, al no tener una accesibilidad a la educación básica o a una educación buena, crecían marcados por la falta de oportunidades. Y por esto, en este escenario, los chicos veían el sicariato como una manera de salir de este mundo, de ayudar a sus padres y de tener un hogar mejor. Por esto, estos chicos vivían con una frase: prefiero vivir hasta los 20 años bien que hasta los 40 mal. Además, su sueño era ser como Pablo Escobar o otros capos del narcotráfico, ya que estos personajes eran vistos como dioses para estos chicos, ya que ellos lo que hacían era, digámoslo, yo te regalo una casa y ya tú lo que haces es convertirte en sicario para mí. Obviamente para estos chicos era lo mejor porque ellos solamente le daban una parte a sus padres para mercado o cosas que necesitaran y el resto era para aparentar lujos como en la ropa, y esto atraía la atención de las niñas, quienes eran su interés principal, ya que también se veía mucho la prostitución acá en Medellín, porque las niñas también crecían rodeadas de este mismo estilo. Bueno, entonces en este contexto fue que apareció el fenómeno del sicariato infantil, que es una generación de niños y adolescentes que en vez de crecer con sueños y oportunidades, terminó siendo reclutada para matar. La violencia urbana en Medellín no fue solo una pelea entre narcotraficantes y el Estado, también fue una guerra que atrapó a los más vulnerables. La violencia en la ciudad no fue culpa de un solo actor, fue el resultado de una mezcla de intereses y poderes que se cruzaban en los barrios, especialmente en los sectores más pobres. Por un lado estaba el cartel de Medellín, que era liderado por Pablo Escobar. Ellos fueron los que crearon y financiaron el sistema del sicariato.
reclutaban jóvenes, los entrenaban y los controlaban por el objetivo de mantener su poder, de manejar las rutas de la droga y ampliar un dominio sobre la ciudad. Bueno, estos niños y adolescentes terminaron siendo la mano de obra barata y reemplazable. Digamos que jóvenes por necesidad económica, por presión o por el dinero fácil, como se llamaba, se convirtieron en quienes disparaban y arriesgaban su vida en una guerra que nunca eligieron. También el Estado colombiano, a través de la policía y el ejército, intentaba frenar el narcotráfico, pero como se sabe, muchas veces fueron superados o debilitados o incluso infiltrados. Eh, la lucha era muy desigual. El cartel tenía más dinero, más armas y más control territorial. Mientras tanto, las comunidades de los barrios eran las víctimas silenciosas. Eh, Eran familias que vivían entre el miedo y la dependencia. Por un lado, sufrían la muerte y la violencia, pero por otro lado, recibían ayudas del narcotráfico que el Estado pues no les brindaba. Bueno, además también estaban las bandas locales y los grupos paramilitares. Secreto en Medellín, además, no fue producto de un solo actor. Fue producto de diferentes actores con diferentes intereses, tanto sociales como económicos. Por esto, en primer lugar, tenemos al Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria, quienes fueron los arquitectos del sicariato en esta ciudad, ya que Pablo Escobar tenía a su sicario de preferencia, quien era Popeye, y este era el que reclutaba a los chicos regalándoles armas, motos y prometiéndoles un montón de cosas para poder que ellos entraran a este mundo. Esto lo hacían con un objetivo claro: mantener el poder, controlar las rutas de droga y expandir su influencia en la ciudad y en el país. Pero ¿por qué jóvenes? Pues los jóvenes eran mano de obra barata, como ellos lo decían, ya que estos chicos no necesitaban de demasiado dinero, solo con un poco hacían lo que ellos quisieran, por las mismas carencias de las que ya hablamos anteriormente. Además, lo que pasaba era que estos chicos eran inimputables. Por ende, por más asesinatos que hicieran, la ley no les podía hacer nada por la constitución política que había antes. Entonces, por esta razón, también era que estos chicos eran los preferidos de los cárteles para contratarlos. Pero algo de lo que se hablaba poco era de las familias de estos chicos, quienes vivían con miedo y con la tristeza de perder a sus hijos, ya que muchos morían en enfrentamientos armados por parte de la policía. Pero había algo que también valía mucho para ellos, y eran los beneficios que recibían por parte de los cárteles de droga, los que llevaban a decir como, pues es muy triste, pero por lo menos nos dejó algo. Pero finalmente también estaban los paramilitares y las bandas armadas, quienes también competían por lo mismo: ganar un territorio, respetar su territorio y ganar poder. Y teniendo en cuenta a todos estos actores, básicamente hicieron que Medellín formara una dinámica de un campo de batalla urbano, que ya era algo común entre estos años para las personas que vivían acá en la ciudad. Bueno, la violencia en Medellín no fue algo fijo o algo estático, cambiaba constantemente. Era una dinámica en la que cada actor del conflicto reaccionaba al movimiento del otro. Una violencia podría durar un día y al otro día convertirse en traición. La relación entre el cartel de Medellín y el sicariato infantil, digamos que era directa y cruel. Eh, el cartel les ofrecía dinero, armas y estatus a cambio de que les obedecieran en todo. Los jóvenes se convertían en soldados de una guerra urbana, usados para matar, intimidar y controlar territorios. Eran vistas como piezas reemplazables dentro de una máquina de violencia. El Estado y el cartel estaban en una guerra abierta. La policía y el ejército trataban de recuperar
el control de la ciudad, mientras el cártel respondía con atentados, asesinatos y ataques indiscriminados contra jueces, políticos y periodistas. Podría decir que Medellín se volvió un escenario de guerra donde las autoridades parecían siempre un paso atrás. Las comunidades de los barrios vivían atrapados en medio de esta situación. Por un lado recibían ayudas del narcotráfico, como mercados, canchas, dinero, y por otro lado vivían con el miedo de que sus hijos fueran reclutados o murieran en los enfrentamientos. La vida diaria se movía entre una mezcla de agradecimiento y terror. Por otro lado, las bandas locales y los grupos paramilitares hacían todo más difícil. A veces trabajaban con el cártel para asegurar territorios y otras veces peleaban entre sí por el control de las comunas. Eh, Estas batallas aumentaban la violencia y el daño a la ciudad. Bueno, para resumir, la relación entre los actores era como una espiral de violencia. El cartel por un lado utilizaba a los niños, el Estado intentaba recuperar la ciudad, las comunidades sobrevivían entre el miedo y la dependencia, y las bandas armadas alimentaban el caos. Medellín se puede decir que se convirtió en un tablero donde cada actor jugaba su propia estrategia y donde los más vulnerables eran casi siempre, especialmente los jóvenes, eran quienes más perdían. La relación entre Escobar y estos jóvenes era brutal, ya que ellos, a cambio de armas y poder que le ofrecían a estos niños, solo pedían una cosa: lealtad hacia ellos, convirtiéndolos en sus soldados de guerra usados para asesinar, intimidar y controlar territorios dentro de la ciudad, como lo eran los barrios o ciertas ciudades del país. Pero no solamente era en la ciudad, el cártel tenía una guerra marcada con el gobierno, ya que luego de la explosión del edificio Mónaco se dice que Pablo Escobar decidió hacerle sufrir lo mismo que él sufrió con esta bomba, y se dice que por esto él toma la decisión de comenzar a asesinar a todos los que hablaran y estuvieran en contra del narcotráfico. Pablo Escobar respondía con violencia, con carros bombas, asesinando así a jueces, periodistas y candidatos políticos de la época. Las bandas delincuenciales y el paramilitarismo también se unían en ciertas ocasiones a Pablo Escobar para causar más daño en el país, como por ejemplo lo eran las bombas y estas cosas que a ellos no les beneficiara que, por ejemplo, un candidato político estuviera de acuerdo con la extradición, y por eso se llamaban el grupo de los extraditables, que era por lo que Pablo Escobar más que todo luchaba. Básicamente, el país se convirtió en una espiral de violencia. El cártel usaba a los niños, el Estado quería recuperar el control, las comunidades sobrevivían entre el miedo y la dependencia, pero las bandas delincuenciales y el paramilitarismo aumentaban el miedo en la sociedad. Básicamente, Medellín se convirtió en un tablero donde los actores principales jugaban su partida, pero los más vulnerables perdían todo. Cuando hablamos de niños sicarios en Medellín, hablamos de una herida que marcó no solo a una ciudad, sino a un país completo. Hablamos de una generación de niños que, en vez de crecer con sueños, fue atrapada por una violencia en la que ellos también participaban. Estos niños eran convertidos en un instrumento de poder, no eran vistos como lo que eran: niños que lo único que debían hacer era estudiar, jugar, salir con sus amigos y disfrutar su vida. Pero después de entender esta historia es que Medellín ha podido cambiar un poco, y aunque aún se ve el sicariato, ya no se ve tanto como un oficio como lo era antes, un empleo del que todos querían pertenecer. Hoy en día Medellín y sus calles ya no son dominadas por el miedo.
Ahora son escenarios de cultura, arte, innovación, turismo, pero este cambio no se vale si se olvida la historia, porque si se olvida la historia corremos el riesgo de volver a repetirla. Por eso la verdadera seguridad está en reconocer la historia para poder hacer algo y cambiar en un futuro y que no pase. Los niños sicarios nos recuerda que la violencia se alimenta por la falta de oportunidades, por la desigualdad y que en una ciudad donde solo se puede ser libre cuando sus niños puedan crecer sin miedo. Esto fue un viaje por la historia de la violencia urbana en Medellín, pero fue algo necesario porque solo al recordar podemos construir un futuro distinto.